En la política hay muchos puntos de vista. 3 enfoques en 30 minutos. 3 en 30. Bienvenidos a 3 en 30, muchas gracias por acompañarnos. Soy Roberto Ramos Molina, esta es una mirada fresca de la política actual y estoy muy contento de compartir con José Manuel Aspirós. Roberto, mucho gusto, qué gusto amigos estar compartiendo una semana más con ustedes de cierre de año. Y con Gemi José González. Te lo agradezco mucho, Roberto, encantado de estar aquí también, gracias. Pues hoy tenemos un tema muy interesante que se ha venido debatiendo por muchos años y que se va a empezar a debatir todavía más fuerte a principios de 2011, la reforma política en el Distrito Federal. Y para comenzar con este tema, quiero mandar a este reportaje que hemos preparado para ustedes. Cambio de gobierno en la capital mexicana desde la década de los 90 hizo necesario un nuevo contrato social con los ciudadanos. Partidos como el de Acción Nacional o el PRI, ahora en la oposición, exigieron a los gobiernos de izquierda una reforma política para el Distrito Federal. Pasó más de una década para que esto fuera posible. El pasado mes de agosto, luego de 8 meses de intensa negociación entre los 6 partidos representados en la Asamblea Legislativa, se presentaron los acuerdos alcanzados en este rubro. Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y posteriormente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para que sea apuntalada por todos los partidos políticos nacionales. Unos de los principales puntos de esta propuesta son la reforma al artículo 122 para que la ciudad sea soberana, tenga constitución propia y división de poderes como los estados de la República Mexicana, que sus habitantes disfruten de derechos plenos y que la Ciudad de México se conserve como sede de los poderes de la Unión y capital de la República. La propuesta también incluye un punto en el que se establece que el jefe de gobierno es el único autorizado para designar y remover a los encargados de seguridad y a los procuradores locales, además de indultar a reos del fuero común y proponer su propio techo de endeudamiento. Hay muchos temas más que quedan a la deriva, como la utilización del referéndum, el plebiscito, la creación de nuevos partidos o la participación de candidatos ciudadanos en elecciones, con lo cual la propuesta tomaría rumbo hacia una verdadera democracia. Sin embargo, hay otro impedimento. El proyecto se quedó, como muchos otros, atorado en algún escritorio del Congreso de la Unión. La reforma política en el Distrito Federal, un tema muy debatido por muchos años. José Manuel Aspirós. Sí, bueno, es un tema que, sí, exacto, lo veníamos platicando hace rato, ¿no? No puede ser que desde hace más de 15 años está discutiendo la reforma política del DF. Hay que recordar que el DF, como entidad federativa, ha avanzado mucho y muy rápido en muy poco tiempo, ¿no? Las primeras elecciones para jefe de gobierno fueron apenas en el 97, se eligieron delegados apenas en el año 2000. Tenemos 10 años con delegados elegidos por la ciudadanía, entonces es un lapso muy corto de democracia en esta ciudad. Y bueno, creo que los temas están ahí sobre la mesa, ¿no? Hay varias iniciativas, está la de la senadora María de los Ángeles Moreno, que es una iniciativa muy completa, está la de la diputada Gabriela Cuevas, que ha venido trabajando con el tema desde hace mucho tiempo. Yo no comparto tanto ese punto de vista, creo que voy más con la de María de los Ángeles Moreno. Está una iniciativa presentada por la Asamblea Legislativa del DF y que está en discusión en el Senado. Creo que son las tres iniciativas que están ahorita como fuertes, ¿no? Que pueden ser discutidas. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es acostumbrarnos al tema de la reforma política en el Distrito Federal, porque si bien es cierto que ya llevamos algunos años en esto y que hay muchos retos por delante y que hay varias iniciativas presentadas, este tema da para los siguientes 10 años. Es decir, qué bueno que están presentadas, qué bueno que se está discutiendo, qué bueno que se vaya a avanzar. Acostumbrémonos que sea un tema que debatamos recurrentemente en este tipo de espacios para que la ciudadanía vaya comprendiendo mejor los derechos políticos que van a ir adquiriendo, es decir, se van a transformar las delegaciones, se va a transformar la forma de comunicarse entre los poderes, se va a transformar los mecanismos de comunicación entre el jefe de gobierno y la asamblea, las facultades de la asamblea. Entonces sí me parece que es un tema que hay que regresar con él constantemente porque hay mucho de qué hablar al respecto. A mí me llama la atención el consenso que se generó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Todos los partidos hicieron una propuesta ya al Senado. Y me parece interesante que en el Senado
pues está un poco de cierta forma congelada. Se supone que en febrero de 2011 se va a comenzar a discutir, pero no hay mucho consenso. No es un buen augurio para la reforma política que plantea el presidente de la República si la propuesta de la Asamblea Legislativa con todos los partidos está ahí un poco frenada. Yo creo que se van a concentrar en la reforma federal, primero en la reforma política federal, y probablemente sí pase un segundo plano la del DF, no, pero no descarto que sí hay avances. ¿Creen de verdad? Yo más bien pensaría lo contrario, que va primero la del DF, Yo por el también consenso que hay en el pensaría Distrito Federal, porque es una bandera de Marcelo Ebrard, ¿no? Finalmente, Ebrard desde el principio de su gestión le apostó a la reforma política del DF y ahora con los nuevos acuerdos que hay con el gobierno federal, yo creo que le van a dar este beneficio de la duda a Marcelo para poder pasar su reforma, que no va a ser una gran reforma, ¿no? Pero sí van a haber cambios importantes. Ojalá y así suceda, aunque la federal es sumamente importante. Yo creo que nuestros congresistas, tanto los diputados y los senadores, están muy conscientes de que si no hay avances en la reforma política a nivel federal, en los próximos dos periodos de sesiones, en el 12 va a ser un año muy complicado, no solamente por la elección presidencial, sino porque hay cambio de legislatura. Entonces, ojalá y sucedan las dos. Y son un montón de temas, ¿no? Estamos hablando de una constitución política para la Ciudad de México, estamos hablando de mayores atribuciones para la Asamblea, estamos hablando de una nueva figura de alcalde, ¿no? Hay una iniciativa que propone que el alcalde sea lo que es hoy el jefe de gobierno y otras que dicen que los alcaldes deben ser los delegados. Y el tema más importante, creo yo, es el tema administrativo de recursos, ¿no? Cómo le damos más recursos a las delegaciones y cómo pueden ellas ingresar recursos. Que ahí todavía está corta, parece algunas de las iniciativas que hay por ahí, ¿no? Es decir, los alcaldes, los presidentes municipales tienen enormes facultades en términos de finanzas y los delegados, con las reformas propuestas, parece ser que no van a alcanzar este nivel. Y el techo presupuestal, el Distrito Federal todavía no puede definir cuál es su techo presupuestal. El ser parte del constituyente permanente del Distrito Federal, la Asamblea del Distrito Federal no puede definir cambios en la Constitución. Bueno, son varios puntos y bueno, pero para hablarnos mejor sobre esto, pues tenemos aquí a Fernando Rodríguez Doval, que es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha sido uno de los protagonistas en la reforma política del Distrito Federal y quiero mandar a esta breve semblanza que hemos preparado para ustedes. Fernando Rodríguez Doval es diputado local del PAN. Estudió la carrera de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde obtuvo el título con mención honorífica. Se enroló en el PAN a principios de 1997 cuando contaba con 16 años de edad. Fue nombrado consejero regional del partido en el año 2004 y ocupó su primer cargo público en 2006 como coordinador de proyectos especiales de la delegación Benito Juárez. En la Fundación Rafael Preciado Hernández fue director de formación bajo la supervisión de Carlos Abascal Carranza y Alonso Lujambio Irazábal. Ya está aquí en el estudio Fernando Rodríguez Doval, nuestro invitado. Vamos a hablar sobre la reforma política en el Distrito Federal. No le cambie, regresando vamos a tener esta plática muy interesante, 3 en 30.